Imagina por un momento el sonido del viento soplando con fuerza sobre un terreno árido y rocoso, donde el sol golpea sin piedad y cada paso levanta una nube de polvo que se adhiere a la piel sudorosa y cansada. Imagina caminar no por una hora ni por un día, sino durante semanas y meses, atravesando montañas peligrosas, ríos caudalosos sin puentes y caminos infestados de ladrones que acechan en las sombras. No llevas contigo grandes riquezas materiales, ni un ejército que te proteja, ni siquiera la certeza de dónde dormirás esa noche. Sin embargo, en tu pecho arde un fuego que es más intenso que el sol del mediodía. Una llama que nada ni nadie puede apagar. Esta no es una historia de ficción, ni una leyenda de héroes mitológicos. Es la realidad cruda, dolorosa y gloriosa de un hombre que decidió entregar su vida por completo a una causa mayor que su propia existencia. Hablamos de un hombre que cambió la comodidad de su estatus social y religioso por las cicatrices, el hambre y la persecución. Hablamos del apóstol Pablo, pero no quiero que pienses en él simplemente como la estatua de mármol que vemos en las iglesias o el nombre que leemos rápidamente en las escrituras. Quiero que sientas el peso de sus cadenas y la libertad de su espíritu. ¿Alguna vez te has preguntado qué fuerza sobrenatural impulsaba a este hombre a levantarse después de ser apedreado hasta casi morir? ¿Qué clase de convicción le permitía cantar himnos de alabanza en una prisión oscura, húmeda y llena de ratas, con la espalda abierta por los azotes? Su viaje no fue un paseo turístico por el Mediterráneo. Fue una batalla espiritual librada en el plano físico, kilómetro a kilómetro, alma por alma. Cada ciudad que visitaba era un campo de batalla donde la luz chocaba contra las tinieblas. Y él estaba en la primera línea, armado solamente con la palabra de verdad y el poder del Espíritu Santo. La forma en que Pablo viajaba nos revela el secreto de una vida que vale la pena vivir. Nos enseña que la verdadera paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios en medio de la tormenta. Al observar sus travesías, nos vemos reflejados en nuestros propios desiertos, en nuestras propias cárceles emocionales y en nuestras propias tormentas. Porque, al igual que él, todos estamos en un viaje. Tal vez no estemos caminando hacia Damasco o navegando hacia Roma, pero estamos transitando por valles de sombra de muerte, enfrentando gigantes de miedo, ansiedad y duda. Y es aquí donde la historia de Pablo deja de ser algo del pasado para convertirse en un mapa para tu presente. Su perseverancia es la medicina para tu desánimo. Su fe inquebrantable es el escudo para tu incertidumbre. Al adentrarnos en los detalles de sus viajes, descubriremos que la providencia de Dios no siempre evita que el barco se hunda, pero siempre asegura que lleguemos a la orilla. Veremos cómo Dios usa los momentos de mayor soledad para hablar a nuestro corazón de la manera más profunda. Te invito a cerrar los ojos por un instante e imaginar que caminas a su lado, escuchando el crujir de las sandalias y sintiendo la urgencia del mensaje que portaba. ¿Estás dispuesto a descubrir cómo transformar tus pruebas en puentes hacia tu propósito? ¿Qué harías si supieras que el Dios que sostuvo a Pablo en medio del naufragio es el mismo que te sostiene a ti hoy en medio de tus problemas? La respuesta a esa pregunta podría cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Antes de continuar, te invito a que abras tu corazón a esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, porque lo que vamos a compartir hoy es alimento sólido para tu alma, diseñado para fortalecerte en los días malos e inspirarte en los buenos. Cuando pensamos en el concepto de viaje, nuestra mente moderna tiende a buscar la ruta más rápida, el camino con menos obstáculos y el destino que nos ofrezca mayor descanso. Sin embargo,
Existe una dimensión del caminar con Dios que desafía toda lógica humana y nos invita a encontrar propósito en el proceso mismo, no solo en la llegada. A menudo buscamos atajos espirituales, queriendo la victoria sin la batalla o la resurrección sin la cruz. Pero hay una sabiduría profunda escondida en el polvo del camino que solo se revela a aquellos dispuestos a transitar la vía larga y estrecha. Imagina que cada obstáculo que enfrentas no es una señal de que te detengas, sino una oportunidad para que la fortaleza divina se manifieste en tu debilidad humana. Hay una belleza oculta en la resistencia, un tipo de gloria que solo brilla cuando somos presionados por las circunstancias, tal como la oliva debe ser prensada para liberar su aceite precioso. Nos adentraremos en una narrativa donde el sufrimiento no es un accidente, sino un instrumento de refinamiento, y donde la soledad no es abandono, sino un espacio sagrado de encuentro con lo divino. Piensa en las veces que has sentido que el viento sopla en tu contra, impidiéndote avanzar hacia tus sueños o hacia lo que crees que Dios te ha prometido. Es fácil caer en la trampa de pensar que hemos equivocado el rumbo o que el cielo se ha cerrado para nosotros. Pero, ¿y si ese viento contrario fuera necesario para fortalecer tus alas espirituales? ¿Y si la demora no fuera una negación, sino una preparación para que puedas sostener el peso de la bendición que viene? Mantén esta pregunta en tu mente mientras avanzamos, porque la respuesta se irá desvelando poco a poco. La historia que estamos a punto de desglosar nos muestra que la verdadera autoridad espiritual no se gana en la comodidad de un palacio, sino en la vulnerabilidad de la intemperie. Es en los momentos donde nos sentimos más frágiles, cuando paradójicamente somos más poderosos, porque dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y empezamos a depender totalmente de la gracia que nos sostiene. Este es un misterio que el mundo no puede comprender, pero que tú, que buscas profundidad, estás a punto de redescubrir. A veces, la voz de Dios se escucha más clara en el rugir de las olas que amenazan con hundirnos que en la calma del puerto seguro. Nos han enseñado a temer a las tormentas, a huir del dolor y a buscar la seguridad a toda costa. Pero hay tesoros que solo se encuentran en la profundidad del mar tempestuoso. Y hay niveles de fe que solo se desbloquean cuando no tenemos nada más a qué aferrarnos que a una promesa invisible. Te invito a reflexionar sobre tu propia maleta de viaje. ¿Qué cargas innecesarias estás llevando? ¿Qué miedos, rencores o dudas están haciendo tu caminar más pesado de lo que debería ser? A medida que exploremos cómo se despojó este hombre de todo para ganar a Cristo, permítete a ti mismo soltar esas cargas. Deja que la narrativa actúe como un espejo donde puedas ver no solo quién eres, sino quién puedes llegar a ser si permites que la misma fe te impulse. Mantente atento, porque cada paso que describiremos no es solo un dato histórico, sino una llave maestra para abrir las puertas de tu propia libertad interior. La perseverancia no es un don con el que se nace, es un músculo que se desarrolla en el gimnasio de la prueba. Y tú estás siendo entrenado para algo grande, algo que quizás todavía no alcanzas a ver, pero que está diseñado perfectamente para ti. ¿Estás listo para ver el mapa completo? El inicio de este gran peregrinaje no comenzó con un paso físico, sino con una caída. Fue en el camino a Damasco donde la autosuficiencia y el orgullo religioso fueron derribados por una luz cegadora. Aquel hombre, que creía tener todas las respuestas y la autoridad para juzgar, se encontró de repente en el suelo, ciego y vulnerable. Este momento es crucial para entender todo lo que vendría después. Antes de poder viajar para Dios, tuvo que detenerse en seco y reconocer que su brújula interna estaba rota. La ceguera física le otorgó por primera vez
visión espiritual. Fue un tiempo de oscuridad necesaria, un silencio impuesto donde tuvo que reaprender a escuchar. A menudo Dios nos detiene en nuestros caminos, a veces de manera brusca, no para lastimarnos, sino para reorientarnos. Esa ceguera temporal, esos momentos donde no vemos el futuro y nos sentimos perdidos, son a menudo el preludio de nuestra mayor misión. Tras ese encuentro transformador, no salió corriendo inmediatamente a los escenarios públicos. Hubo un tiempo de desierto, un tiempo en Arabia del que poco se habla pero que fue fundamental. En la soledad de las arenas, lejos del ruido de Jerusalén y de las expectativas de los demás, fue donde el mensaje fue revelado a su corazón. El desierto es la escuela del espíritu. Allí, bajo el vasto cielo estrellado y el silencio abrumador, aprendió a depender de la voz de Dios más que del pan. Muchos de nosotros queremos el ministerio público sin pasar por el desierto privado. Queremos la influencia sin la intimidad. Pero fue en ese aislamiento donde se forjó el carácter necesario para soportar lo que vendría. Si hoy te sientes en un desierto, solo y apartado, no lo veas como un castigo. Véelo como tu tiempo de preparación, tu Arabia personal, donde Dios está escribiendo su ley en tu corazón. Cuando finalmente comenzó a moverse, el mundo físico presentó desafíos brutales. Las calzadas romanas, aunque ingeniosas obras de ingeniería, eran duras y peligrosas. Caminaba kilómetros y kilómetros, cruzando cordilleras como las del Tauro, donde el frío calaba los huesos y los pasos eran traicioneros. No viajaba en primera clase, viajaba a pie, expuesto a los elementos. Pero cada paso era una oración, cada kilómetro una ofrenda. La fatiga física era constante, pero su espíritu se renovaba día a día. Nos enseña que el cansancio del cuerpo no tiene por qué significar el agotamiento del alma. Hay una fuerza que se perfecciona en la debilidad, una energía que no proviene de las calorías o del descanso, sino de la pasión por un propósito eterno. Cuando sientas que ya no puedes dar un paso más en tu vida, recuerda que tus pies pueden estar cansados, pero tu propósito puede darte alas. No solo la naturaleza era hostil, la oposición humana era feroz. En ciudades como Listra, la multitud que un día lo aclamaba, al siguiente lo apedreaba y lo arrastraba fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Imagina el dolor, la sangre, la humillación. Pero lo más asombroso es lo que sucede después. Se levanta y vuelve a entrar en la ciudad. Esa imagen es la definición visual de la perseverancia. No es que nunca caigas, es que siempre te levantes. Es la terquedad santa de quien sabe que su vida no le pertenece a los que tiran las piedras, sino a aquel que lo llamó. ¿Cuántas piedras te ha lanzado la vida? Críticas, traiciones, fracasos. Tienes dos opciones: quedarte tirado lamentando tus heridas o levantarte, sacudirte el polvo y seguir predicando tu vida con hechos. La resiliencia cristiana no es negar el dolor, es decidir que el dolor no tendrá la última palabra. Hubo momentos donde sus planes fueron frustrados por el mismo Dios. Intentó ir a Asia y el Espíritu se lo impidió. Intentó ir a Bitinia y tampoco se le permitió. Imagina la confusión de un hombre de acción que quiere hacer el bien, pero encuentra puertas cerradas por parte de su propio jefe. Sin embargo, esa frustración dio paso a la visión del varón macedonio, abriendo la puerta del Evangelio a Europa. Esto nos enseña una lección vital sobre la soberanía de Dios en nuestros planes. A veces, un no de Dios es la protección más grande que podemos recibir, o la redirección hacia un fruto mucho mayor. La flexibilidad en las manos del alfarero es esencial. Si tus planes se han frustrado recientemente, no te desesperes. Quizás Dios está cerrando una puerta buena para abrirte una puerta grandiosa que ni siquiera habías imaginado.
En Filipos, el viaje lo llevó a lo más profundo de una mazmorra. Despojado de sus ropas, golpeado y asegurado en el cepo, la situación no podía ser más sombría. La lógica humana dictaría quejarse, cuestionar a Dios o sumirse en la depresión. Pero a medianoche, la hora más oscura, él y Silas decidieron cantar. No era un canto de alegría circunstancial, era un sacrificio de alabanza, y ese sonido, esa frecuencia de fe en medio de la adversidad, provocó un terremoto que rompió las cadenas de todos. Tu alabanza tiene el poder de sacudir los cimientos de tu prisión. Cuando todo va mal, es el momento preciso para alabar más fuerte. No alabamos por lo que vemos, alabamos por quién es Él, y a menudo tu libertad y la de los que te rodean dependen de tu capacidad para cantar en la oscuridad. Pero no todo sufrimiento fue físico. También enfrentó la soledad intelectual y espiritual. En Atenas, caminó solo entre ídolos y filósofos, sintiendo su espíritu enardecerse al ver una ciudad entregada a la idolatría. Allí no lo golpearon con piedras, sino con indiferencia y burla intelectual. Se paró en el Areópago, solo, contra las mentes más brillantes de su tiempo, para hablar de un Dios desconocido para ellos. Esa valentía de ser la única voz disidente, de mantenerse firme en la verdad, cuando la cultura dice lo contrario, es una forma de martirio también. A veces, te sentirás solo en tu familia, en tu trabajo o en tu círculo social por causa de tu fe. Sentirás que hablas un idioma diferente, pero recuerda que la luz siempre destaca más en la oscuridad. Tu soledad con Dios es mayoría absoluta. Y entre viajes, naufragios y discursos, sus manos no dejaban de trabajar. Fabricaba tiendas para sostenerse, para no ser carga a nadie. Esas manos, que escribieron epístolas que cambiarían la historia de la humanidad, también cosían cuero duro y tela áspera. Esto santifica nuestro trabajo diario. No hay dicotomía entre lo sagrado y lo secular para quien vive para Dios. Tu trabajo, tus estudios, tus labores domésticas son también parte de tu viaje misionero. La disciplina de trabajar con excelencia, incluso en tareas humildes, es un reflejo de nuestro carácter en Cristo. El apóstol nos enseña que la provisión de Dios a menudo viene a través de la dignidad de nuestro propio esfuerzo, bendecido por su gracia. Hubo también despedidas desgarradoras, como en Mileto con los ancianos de Éfeso, donde hubo llanto, abrazos y besos, sabiendo que no volverían a ver su rostro. El amor pastoral, el vínculo profundo que se crea cuando compartimos la vida y la fe, es uno de los regalos más dulces y dolorosos del camino. El Evangelio crea familia. No somos llaneros solitarios. Aunque el llamado es personal, el viaje es comunitario. Esas lágrimas en la arena de la playa nos recuerdan que somos seres emocionales y que amar duele, pero es un dolor que vale la pena. Si tienes a alguien que ora por ti, que llora contigo, tienes un tesoro incalculable. El viaje hacia Jerusalén fue una marcha hacia la boca del lobo. Profeta tras profeta le advertía que cadenas y tribulaciones le esperaban. Sus amigos le rogaban llorando que no fuera, pero él respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esta determinación es sobrecogedora. Es la libertad suprema de quien ya ha muerto al yo. El miedo ya no tenía control sobre él, porque su vida ya estaba entregada. Cuando pierdes el miedo a perder, te vuelves invencible. Esa es la seguridad que ofrece el Evangelio, saber que ni la vida ni la muerte pueden separarnos del amor de Dios. Luego vino el gran naufragio en su viaje a Roma, días sin ver el sol ni las estrellas, una tormenta furiosa que despedazó la esperanza de todos los marineros experimentados. Pero allí, en medio del caos,
Pablo se puso de pie e instó a todos a tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque un ángel de Dios había estado con él. En medio de tu tormenta, cuando parece que el barco de tu vida se deshace, tú puedes ser la voz de esperanza para otros, no porque las circunstancias cambien instantáneamente, sino porque tienes una conexión con el cielo que te da paz en medio del huracán. La presencia de Dios no evitó la tormenta, pero preservó la vida en medio de ella. A veces llegaremos a la orilla aferrados, a tablas rotas, mojados y exhaustos, pero llegaremos. Finalmente, el viaje culmina en Roma, no en un trono, sino en un arresto domiciliario, y finalmente en una celda fría esperando la ejecución. Podría parecer un final triste, un fracaso a los ojos del mundo, pero fue desde esas cadenas que escribió las cartas que han consolado a millones durante 2 milenios. Su confinamiento físico provocó la expansión ilimitada de la palabra. Incluso ante la muerte inminente, escribió a Timoteo no con miedo, sino con la certeza triunfante de quien ha completado la carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La meta no es sobrevivir. La meta es llegar fiel hasta el final. Su sangre regó la semilla del Evangelio y hoy tú y yo somos fruto de esa entrega. Este recorrido nos deja sin aliento y nos obliga a mirar nuestra propia existencia con nuevos ojos. ¿Estamos viviendo o simplemente existiendo? La pasión que movía a este hombre no era fanatismo ciego, era una respuesta de amor a aquel que lo amó primero. Te animo profundamente a que no dejes que este mensaje se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos estas verdades eternas que tienen el poder de transformar nuestra realidad diaria. Ahora que hemos caminado junto a él a través de los mapas de la historia antigua, queda resonando en el aire una pregunta silenciosa pero ensordecedora sobre nuestro propio destino. La narrativa de una vida entregada no termina con el punto final de una biografía, sino que se extiende como ondas en el agua, tocando generaciones que aún no han nacido. Hay un legado que se construye no con ladrillos, sino con decisiones diarias de fidelidad en lo oculto. Piensa en las cartas que tú estás escribiendo hoy con tu vida. Quizás no usas tinta y papiro, pero tus acciones, tus reacciones ante la injusticia y tu manera de tratar al prójimo son misivas que todos a tu alrededor están leyendo. Estamos redactando nuestro propio testamento espiritual cada día. ¿Qué dirá tu historia cuando ya no estés? ¿Hablará de seguridad y confort o hablará de riesgo, fe y amor sacrificial? Es fascinante considerar que las cadenas, lejos de ser un impedimento, se convirtieron en el púlpito más grande de la historia. A veces, aquello que consideramos nuestra mayor limitación, una enfermedad, una crisis económica, una situación familiar difícil, es precisamente la plataforma que Dios quiere usar para mostrar su poder. No desprecies tus cadenas. Podrían ser el instrumento de tu mayor influencia. La soledad del corredor de fondo es real, pero también lo es la compañía invisible que lo alienta. En esos tramos del camino donde no hay aplausos, donde nadie ve tu esfuerzo y donde la tentación de rendirse es dulce, es donde se define la verdadera sustancia de tu fe. La integridad es lo que eres cuando nadie te mira, y es esa integridad la que sostiene el peso de la gloria. El mapa de tu vida seguramente tiene zonas marcadas como desconocidas o peligrosas. El instinto natural es evitarlas, rodearlas, pero las lecciones de este viajero incansable nos invitan a atravesarlas, no por masoquismo, sino por la certeza de que el tesoro más grande se encuentra a menudo custodiado por los dragones más feroces del miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la convicción de que hay algo más importante que el miedo.
Recuerda que el final del camino para el creyente no es la muerte, sino el encuentro. Esa perspectiva cambia todo. El dolor del viaje se vuelve momentáneo y leve en comparación con el eterno peso de gloria que nos espera. Esta visión de eternidad es la que nos permite soportar lo insoportable y perdonar lo imperdonable. Es el ancla que nos mantiene firmes cuando la realidad quiere arrastrarnos a la deriva. Así que, mientras te preparas para continuar con tu día, observa tus manos y tus pies. Son las herramientas que Dios te ha dado para tu propio viaje. No subestimes el impacto de un paso de obediencia. Puede parecer pequeño e insignificante, pero en la economía del reino, la obediencia es la moneda de mayor valor. Mantén tu corazón encendido. Las llamas pueden vacilar con los vientos de la vida, pero si la fuente del fuego es el Espíritu, no se apagará. Eres parte de una larga fila de peregrinos que han decidido que vale la pena darlo todo por aquel que es el todo. Y en esa compañía nunca estarás verdaderamente solo. Al contemplar la totalidad de estas travesías, desde el polvo de Damasco hasta la celda en Roma, nos damos cuenta de que el mensaje central es la inquebrantable fidelidad de Dios y la capacidad del ser humano de responder a ella con una perseverancia sobrenatural. Hemos visto que la protección divina no significa una burbuja de cristal, sino una armadura para la batalla. La esperanza no es un deseo vago de que las cosas mejoren, sino la certeza absoluta de que Dios tiene el control, incluso cuando el barco se hace pedazos. La vida cristiana es una aventura de alto riesgo, pero de seguridad eterna. Te invito a que en este momento hagas una pausa y reflexiones sobre tu propia vida. ¿Qué naufragio estás enfrentando? ¿Qué cadena te está lastimando? Mira el ejemplo de Pablo, no para sentirte inferior, sino para sentirte inspirado. El mismo espíritu que lo levantó a él vive en ti. Tienes acceso a la misma fuente de poder, consuelo y sabiduría. No te rindas, no tires la toalla. Tu historia aún no ha terminado, y el capítulo final ya ha sido escrito por el autor de la vida y termina en victoria. Si este recorrido por la vida del apóstol Pablo ha tocado alguna fibra en tu corazón, si has sentido que Dios te hablaba a través de estas historias de polvo, sangre y gloria, te pido que te tomes un segundo para reflexionar sobre tu propio caminar. Y si deseas seguir recibiendo aliento, dirección y conocimiento profundo de la palabra para tu vida diaria, te invito encarecidamente a que te suscribas a este canal. Juntos seguiremos descubriendo los tesoros escondidos en las Escrituras y fortaleciéndonos mutuamente para la buena batalla de la fe.